descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. En nuestra lección anterior estuvimos discutiendo el capítulo 4 de Joel. Hablamos de que Tiro y Sidón son lugares en los que Dios iba a derramar su ira, y que estos lugares eran parte de Fenicia, que hoy en día es el Líbano. A veces los nombres bíblicos de los lugares pueden ser confusos, y es útil profundizar un poco en esto para tener una mejor idea de dónde estaban ubicados esos lugares en ese entonces y cómo son llamados ahora. El gran autor griego Homero llamaba a los fenicios sidonios, porque Sidón era la ciudad más importante de la región de Fenicia, y era usual que las regiones y las naciones fueran conocidas por varios nombres, incluso durante una misma época. Lo que hoy en día se conoce como Gaza, que tanto sale en las noticias actualmente, en tiempos bíblicos era una de las 5 ciudades-estado principales que juntas conformaban Filistea. Esta es la Filistea de la que se habla en Joel 4:4. Me resulta fascinante que Gaza haya conservado ese mismo nombre para el mismo lugar durante al menos 3,000 años. Y no creo que debamos pasar por alto el significado espiritual, sino geopolítico, de que a lo largo de la antigüedad, Filistea fue un enemigo de Israel y ha resurgido como el enemigo de Israel hoy. Esto no es un accidente histórico. Dios ha hecho que sea así, según creo, para que los que tienen ojos y oídos puedan ver que esa relación histórica de enemistad entre esos dos pueblos todavía está presente y no terminará. Los palestinos de Gaza son los filisteos modernos. De hecho, Palestina no es más que la palabra griega para el hebreo Plishtim, que traducido al español es filisteos. Aunque claramente el mundo moderno es ajeno a este hecho sorprendente, igual que la iglesia cristiana en general. Bien, volvamos a leer el capítulo 4 de Joel, comenzando en el verso 5. Abran sus Biblias en Joel capítulo 4, comenzando en el verso 5. Tomasteis mi plata y mi oro, os llevasteis mis valiosos tesoros a vuestros templos. A los hijos de Judá y Jerusalén los habéis vendido a los griegos para alejarlos de su tierra. Yo los sacaré del lugar donde los vendisteis, y devolveré vuestra venganza sobre vuestra propia cabeza. Venderé vuestros hijos e hijas al pueblo de Judá, y ellos los venderán a los hombres de Sheba, una nación lejana, porque Adonai ha hablado. Proclamad esto entre las naciones, preparaos para la guerra, despertad a los guerreros, que todos los soldados se acerquen a atacar, forjad espadas de vuestras rejas de arados y lanzas de vuestras podaderas, que el débil diga, soy fuerte. Apresuraos, venid, naciones circundantes, reuníos, haz descender tus guerreros, Adonai, que las naciones se levanten y suban al valle de Jehoshaphat, porque allí me sentaré a juzgar a todas las naciones circundantes. Echad la hoz, que la mies está madura, venid y pisad, que el lagar está lleno. Las tinajas rebosan, porque su maldad es grande. Enormes multitudes en el valle de la decisión, porque cerca está el día de Adonai en el valle de la decisión. El sol y la luna se han oscurecido, y las estrellas han dejado de brillar. Adonai rugirá desde Sión, tronará desde Jerusalén. El cielo y la tierra temblarán. Pero Adonai será un refugio para su pueblo, un bastión para el pueblo de Israel.
Conocerán que yo soy Adonai su Dios, que habito en Sión, mi monte santo. Y Jerusalén será santa, y los extranjeros no pasarán más por ella. Y cuando llegue ese tiempo, los montes destilarán vino dulce, las colinas manarán leche, por todos los arroyos de Judá correrán las aguas, y un manantial brotará de la casa de Adonai para regar el valle de Sittim. Pero Egipto será desolado y Edom un desierto, por la violencia cometida contra el pueblo de Judá, en cuya tierra derramaron sangre inocente. Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por todas las generaciones. Limpiaré la sangre de los que aún no he limpiado, porque Adonai mora en Sión. En el verso 5, Jehové está acusando específicamente a Fenicia, que aquí se llama Tiro y Sidón, y Filistea, cuya ciudad principal era Gaza. Las acusa de tomar oro y plata de Judá y Jerusalén y usarlos en los templos de sus dioses. En todo momento debemos tener en cuenta que, si bien la Tierra Santa, Israel, podría parecer otra nación terrenal con un gobierno humano igual a las otras, para Dios este no es el caso. Jehové, que ha entregado la posesión de las tierras del resto del planeta a muchos pueblos y naciones diferentes, ha forjado un lugar que él considera de su propiedad, para ser utilizado solamente por su pueblo, que él ha apartado para sí. Incluso su propio pueblo no debe pensar en su ocupación de esta tierra como dueños de ella, sino que deben verse a sí mismos como simples arrendatarios privilegiados, que viven en una propiedad que Dios posee y que resguarda con mucho celo. Por tanto, cualquier posesión que tome incorrectamente su pueblo de esa tierra, en cuanto a productos, minerales o cualquier recurso natural, es una ofensa directa hacia él que a su tiempo y de la manera que él elija, será castigada severamente. Esto es lo que deben esperar Fenicia, que hoy en día es Líbano, y Filistea, hoy en día Gaza, tanto en la antigüedad como en tiempos modernos. Y cuando vemos lo que está pasando en la antigüedad entre estos lugares e Israel, a mí me resulta asombroso darme cuenta de cuán profético es esto, pues lo que estamos leyendo en Joel está sucediendo ante nuestros ojos. ¿Qué nos dice esto? Que estamos en los tiempos finales y debemos prepararnos seriamente para una catástrofe tras otra. No saldremos ilesos. A pesar de que muchos estadounidenses confían ciegamente en que estamos lo bastante aislados como para evitar daños graves. El verso 6 habla de que Fenicia y Filistea, Gaza, secuestran a los residentes de Judá y luego los venden a las naciones griegas. En realidad, la palabra hebrea utilizada es Yaván, no Grecia, ni griegos. Por lo que debemos entender este término, como lo entendían Joel y sus oyentes y lectores, en el siglo 8 a.C. Como ya sabemos, a menudo tenemos que despejar los bancos de memoria de nuestro cerebro sobre lo que nos han enseñado desde un punto de vista bíblico sobre Grecia y los griegos. Yaván o Javán es el nombre de uno de los 7 hijos de Jafet. Jafet era hijo de Noé y aparece en lo que llaman la tabla de las naciones en Génesis capítulo 10. Como tal, Javán fue el antepasado del profeta Eliseo
y de Tarsis, y del pueblo llamado los hititas, y también los Dodanim, también conocidos en Primera de Crónicas como Rodanim. Es el mismo pueblo. Solo que hay cierta confusión en la Biblia hebrea sobre la ortografía de ese nombre, porque las letras Resh y Dalet se parecen tanto que suele haber errores involuntarios al copiarlas, en los tiempos antiguos, cuando las escrituras eran copiadas a mano. Los Dodanim o Rodanim ocupaban la zona que más tarde se llamaría Macedonia y Grecia. En la época de Joel, el término Javán se usaba de la misma manera que el término Tarsis fue utilizado en tiempos bíblicos posteriores. Es decir, se usaba del mismo modo que la gente hoy en día usa la expresión «está más lejos que la Cochinchina». Aunque la Cochinchina es un lugar real en Vietnam, normalmente se usa como una expresión que indica que un lugar cualquiera está muy, muy lejos. Por tanto, cuando Joel usó el término Javán, simplemente significaba un lugar muy distante. No para decir que era Grecia, ni donde había hablantes de griego. Algunos eruditos bíblicos modernos dicen que este verso prueba que Joel no fue escrito sino hasta el siglo IV a.C., después de que llegó a existir la nación de Grecia y el idioma griego se volvió prolífico, y tal vez después de que Alejandro Magno conquistó gran parte del Medio Oriente. Les aseguro que este no es el caso. Para que quede claro, Javán no significaba ni lugares donde hablaban griego ni la propia Grecia. No era más que una expresión para gente que vivía muy lejos. Y dado que los filisteos y fenicios eran pueblos marineros, que vivían en la costa mediterránea, tenían una participación importante en el comercio de esclavos, y enviaban y vendían a personas capturadas, incluidos los judíos y los que vivían en Jerusalén, a otras culturas de naciones distantes del mundo conocido. Si bien la esclavitud y la trata de esclavos eran una parte normal de la economía de varios países de esta época, Dios estaba totalmente en contra de eso y lo categorizó en la ley como un gran pecado. En especial cuando su pueblo fue capturado y usado como esclavos. Eso fue una ofensa contra él. Ahora debo hacer una pausa para hablar de lo que está pasando mientras comparto esta lección, en octubre de 2023. Israel ha sido atacado descaradamente una vez más por Gaza, Filistea, y se cometieron atrocidades contra ellos que van más allá de lo bárbaro. Son simplemente monstruosas e inhumanas. Más de 1,300 civiles israelíes fueron asesinados a sangre fría. Más de 200 israelíes han sido secuestrados y llevados a Gaza. Hombres viejos y jóvenes, mujeres y niños, bebés y abuelas en sillas de ruedas fueron secuestrados. Los mantienen cautivos para pedir rescate o para ser usados como escudos humanos ante una eventual represalia por parte de Israel. Y aunque no podemos etiquetar a estas víctimas capturadas como esclavos, equivale exactamente a lo mismo. Están secuestradas. Esto es lo que la ley de Dios dice que le sucederá a los secuestradores. Éxodo 21, verso 16. El que secuestre a alguien debe ser ejecutado, sea que ya lo haya vendido, o incluso si la persona aún se halla en su poder. Dios, a través de Israel, mientras doy esta lección, está en proceso de llevar a cabo acciones contra Gaza, que sin duda tendrán este resultado, y así debería ser. Como creyentes y adoradores del Dios de Israel, no debemos sorprendernos ni debemos estar en contra de lo que Israel está haciendo. La maldición de la ley sobre los que secuestran está siendo exigida y es justa ante los ojos de Dios. Y aunque Israel es en su mayoría secular, siempre ha sucedido que las personas, a veces sin saberlo, llevan a cabo lo que creen que es su propia voluntad,
pero en realidad es la voluntad de Dios, y eso es lo que está pasando ahora. La idea de que Fenicia y Filistea se lleven a personas de Judá y Jerusalén y las vendan a personas en tierras lejanas, como explica el verso 6, es para evitar que tengan acceso a su Dios, Jehove. En tierras lejanas se creía que esos israelitas no tendrían medios para acceder a Jehove, ni podían sacrificar y expiar sus pecados, ni estar en un estado ritualmente limpio. Entonces la idea no es tanto sobre el exilio como nación colectiva, sino más bien sobre individuos que son secuestrados y enviados lejos. Sin embargo, el concepto que emerge aquí es que los filisteos y los fenicios van a sufrir lo mismo que ellos le hicieron a Israel: ser expulsados de lo que consideran su patria, para no volver nunca más. Quizá podemos esperar que tal cosa le pase a los filisteos modernos, los habitantes de Gaza, en este último conflicto entre Israel y Gaza por secuestrar a israelíes. En Deuteronomio 30, versos 2 y 3, leemos: «Y tú, Israel, volverás a Adonai tu Dios y prestarás atención a lo que ha dicho, conforme a todo lo que te ordeno que hagas hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y todo tu ser. En ese momento, Adonai, tu Dios, te hará volver del exilio y te mostrará misericordia. Él volverá y te reunirá de todos los pueblos a los que Adonai, tu Dios, te dispersó». Sin embargo, como Moisés dirá un par de versículos más tarde, sucederá lo contrario con aquellos enemigos que secuestran individuos o transportan a los israelitas en masa a naciones extranjeras. Deuteronomio 30, versos 7 y 8. Adonai tu Dios pondrá todas estas maldiciones sobre tus enemigos, sobre aquellos que te aborrecieron y te persiguieron, pero tú volverás y prestarás atención a lo que Adonai dice y obedecerás sus mandamientos que te doy hoy. Es decir, tal como leemos en Joel, los destinos de Israel y de las naciones serán opuestos entre sí. En Joel 4, del 7 al 8, dice: «Yo los sacaré del lugar donde los vendisteis, y devolveré vuestra venganza sobre vuestra propia cabeza. Venderé vuestros hijos e hijas al pueblo de Judá, y ellos los venderán a los hombres de Shiva, una nación lejana, porque Adonai ha hablado». Podría decirse que Sheba es, hoy en día, Arabia Saudita. Por tanto, puede ser que muchos miembros de la comunidad de Gaza terminen siendo refugiados en Arabia Saudita o en otras naciones de habla árabe. El verso 9 comienza: «Proclamad esto entre las naciones, preparaos para la guerra. Despertad a los guerreros, que todos los soldados se acerquen a atacar». Esta guerra de la que se habla no es una guerra normal, sino que es una guerra santa impulsada por Dios. Por tanto, el juego está amañado. Dios, y por tanto Israel, no puede perder. Las naciones están condenadas. Este llamado a la guerra está escrito de manera poética. Cuando Dios dice que proclamen, este llamado a la guerra entre las naciones significa que aquellos de cada nación que son portavoces y líderes tendrán un pensamiento que les será transmitido sobrenaturalmente, que luego ellos le anunciarán a su gente para que vayan contra Israel. Habrá algún tipo de señal que el Señor iniciará para hacer que las naciones en concierto se reúnan a atacar al pueblo de Dios. Entonces, para tener una mejor idea de lo que esto significa, no es que Dios declare la guerra como tal, sino que Él está diciendo que se preparen para la guerra, es decir, los mensajeros de cada nación, sus héroes y comandantes militares respetados,
Y en nuestros días, los noticieros y redes sociales deben despertar y enardecer al pueblo de cada nación con furia y pasión para que exijan la guerra contra Israel. Sin embargo, esto lo hace Dios para atraer a estas naciones involuntariamente hacia una trampa mortal, debido al odio que sienten por su pueblo Israel. Este versículo se remonta y se conecta directamente con el versículo 2. Reuniré a todas las naciones y las llevaré al valle de Jehoshafat. Allí entraré en juicio por mi pueblo, mi heredad Israel, a quienes dispersaron entre las naciones y dividieron mi tierra. Las naciones pensarán que esta será la batalla final y decisiva por el corazón y el alma del mundo, que depende de la erradicación del ente alborotador, Israel, lo cual incluirá automáticamente la erradicación de las dos grandes religiones que ha generado, el judaísmo y todos los seguidores de Yeshua como Señor y Salvador, es decir, nosotros. Pero en realidad, por tratarse de una guerra santa ordenada por Dios, eso no será el fin de Israel, sino que será el fin de las naciones gentiles y su constante redoble de opresión contra Israel. Ahora también con la determinación de aniquilar a Israel y al pueblo judío, y estoy seguro de que además incluirá a todas las personas que han puesto su fe en Jesús. Hoy vemos que las naciones, de manera conjunta, están marchando rápidamente hacia esa mentalidad y ese resultado. Estos versículos en Joel apuntan directamente a una profecía que fue escrita unos años después en el libro de Ezequiel. Como estudiantes de la Biblia, debemos estar bien familiarizados con esta conexión. Y como creyentes en Yeshua, que viven en este tiempo y que, en mi opinión, verán suceder estos eventos, bien sea nosotros o nuestros hijos, es fundamental que conozcamos estas profecías para que podamos reconocer lo que está sucediendo cuando finalmente suceda. Y también para enseñar a otros que simplemente no saben o no entienden esto. Por tanto, haré una pausa de varios minutos para que juntos leamos los capítulos 38 y 39 de Ezequiel, que explican lo que Dios nos dice a través de Joel. Abran sus Biblias, por favor, y acompáñenme en la lectura de Ezequiel, capítulos 38 y 39. La palabra de Adonai vino a mí. Ser humano, vuelve tu rostro hacia Gog de la tierra de Magog, príncipe de Meshech y Tubal, y profetiza contra él. Di, así dice Adonai Elohim, estoy contra ti, Gog, príncipe de Meshech y Tubal. Te haré dar vuelta, pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré con todo tu ejército, caballos y jinetes, todos bien equipados, una gran horda con pavés y escudo, todos empuñando espadas. Parás, Etiopía y Put están con ellos, todos con corazas y cascos. Gomer con todas sus tropas, la casa de Togarmah, de los confines del norte, con todas sus tropas. Muchos pueblos están contigo. Disponte y prepárate tú y toda la multitud reunida a tu alrededor, y ponlos bajo tu mando. Al cabo de muchos días recibirás órdenes. En años posteriores invadirás la tierra que ha sido recuperada por la espada, reunida de entre muchos pueblos, a los montes de Israel. Habían estado en ruinas durante mucho tiempo,
Pero ahora Israel ha sido sacado de entre los pueblos, y todos ellos habitan seguros allí. Tú subirás como una tormenta, serás como una nube que cubre la tierra, tú y todas tus tropas, y muchos otros pueblos contigo. Adonai Elohim dice: cuando llegue ese día, surgirán pensamientos en tu mente, y concebirás un plan siniestro. Dirás: invadiré esta tierra de aldeas sin murallas. Tomaré por sorpresa a los que habitan seguros y en paz, en lugares sin murallas, cerrojos o puertas. Tomaré el botín y procederé al saqueo. Atacarás las antiguas ruinas, ahora habitadas, y te volverás contra el pueblo reunido de entre las naciones, que ha adquirido ganado y posesiones, y vive en las partes centrales de la tierra. Sheba, Dedán y los grandes mercaderes de Tarsis te preguntarán: ¿has venido a tomar botín? ¿Has reunido tus hordas para saquear y llevarse plata, oro, ganado y posesiones, para tomar gran botín? Por tanto, ser humano, profetiza. Dile a Gog que así dice Adonai Elohim: ¿no sabrás tú cuando mi pueblo Israel habite seguro? Elegirás justo ese momento para venir de tu lugar desde los confines del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos a caballo, una gran multitud, un poderoso ejército, e invadirás a mi pueblo Israel como una nube que cubre la tierra. Esto será en los últimos días, y te traeré contra mi tierra para que los Goyim me conozcan, cuando ante tus ojos yo sea santificado a través de ti, Gog. Adonai Elohim dice: hablé de ti hace mucho tiempo a través de mis siervos los profetas de Israel. En aquel entonces profetizaron durante muchos años que yo te traería contra ellos. Cuando llegue ese día, cuando Gog invada la tierra de Israel, dice Adonai Elohim, mi furia se encenderá. En mi celo, en el fuego de mi furor declaro: cuando llegue ese día habrá un gran terremoto en la tierra de Israel. Y los peces del mar, las aves del cielo, las bestias salvajes, todos los reptiles que se arrastran por la tierra, y todo ser humano en la tierra temblarán ante mí. Los montes caerán, los acantilados se desplomarán, y todo muro caerá por tierra. Llamaré contra él la espada en todos mis montes, dice Adonai Elohim. Todo hombre blandirá su espada contra su hermano. Lo juzgaré con plagas y con sangre. Haré caer una lluvia torrencial sobre él, sus tropas y los muchos pueblos con él, junto con granizo, fuego y azufre. Mostraré mi grandeza y santidad, y me daré a conocer ante muchas naciones. Entonces sabrán que yo soy Adonai. Y tú, ser humano, profetiza contra Gog, y di que así dice Adonai Elohim: yo estoy contra ti, Gog, príncipe de Meshech y Tubal. Te haré dar la vuelta, te empujaré y te traeré desde los confines del norte contra los montes de Israel. Pero entonces romperé el arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Caerás sobre los montes de Israel, tú, tus tropas y los pueblos que están contigo. Te daré por comida a toda clase de aves de rapiña y animales salvajes. Caerás sobre el campo abierto, porque yo he hablado, declara Adonai Elohim. Y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que habitan seguros en las costas. Entonces sabrán que yo soy Adonai. Daré a conocer mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más permitiré que mi santo nombre sea profanado. Entonces los Goyim, las naciones gentiles, sabrán que yo soy Adonai, el santo en Israel. He aquí que esto viene y se cumplirá, declara Adonai Elohim. Este es el día del cual he hablado. Los que viven en las ciudades de Israel saldrán y prenderán fuego a las armas para usarlas de combustible. Escudos, paveses, arcos, saetas, mazas y lanzas harán fuego con ellos durante 7 años. No necesitarán recoger leña del campo ni cortarla de los bosques, porque harán fuego con las armas. Saquearán a los que los saquearon y robarán a los que los robaron, declara Adonai Elohim. Cuando llegue ese día, le daré a Gog un lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al este del mar, y cortará el paso a los viajeros. Allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y ahora lo llamarán el valle de Hamón Gog.
y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Todos los habitantes de la tierra los enterrará. Se harán famosos por ello. Será un día en que yo me glorifique, declara Adonai Elohim. Y escogerán hombres que continuamente recorran la tierra y entierren con los viajeros los cadáveres que aún yacen en el suelo, para limpiarla. Comenzarán su búsqueda después de los 7 meses. A medida que recorran la tierra, el que vea un hueso humano pondrá una señal junto a él, hasta que los sepultureros lo entierren en el valle de Hamón Gog. Además, Hamoná será el nombre de una ciudad. Así limpiarán la tierra. En cuanto a ti, ser humano, Adonai Elohim dice que debes hablarle a toda clase de ave y a todo animal salvaje de la siguiente manera: reuníos y venid, juntaos de todas partes al sacrificio que voy a preparar para ustedes. Un gran sacrificio sobre los montes de Israel, donde comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis la carne de poderosos y beberéis la sangre de los príncipes de la tierra. Carneros, corderos, cabras y toros, engordados en Basán, todos ellos. Comeréis grosura hasta saciaros y beberéis sangre hasta que os embriaguéis del sacrificio que he preparado para vosotros. En mi mesa os saciaréis de caballos, jinetes poderosos y todo tipo de guerreros, declara Adonai Elohim. Así mostraré mi gloria entre las naciones, para que todas las naciones vean mi juicio cuando lo ejecute, y mi mano cuando la ponga sobre ellos. Desde ese día en adelante, la casa de Israel sabrá que yo soy Adonai su Dios, mientras que las naciones sabrán que la casa de Israel fue al exilio por su culpa, por cuanto se rebelaron contra mí, de modo que oculté mi rostro de ellos y los entregué a sus adversarios, y cayeron a espada todos ellos. Así los traté conforme a su inmundicia y sus crímenes, y oculté mi rostro de ellos. Por tanto, así dice Adonai Elohim: ahora restauraré las fortunas de Jacob, y tendré compasión de toda la casa de Israel, y celaré por mi santo nombre. Ellos sentirán su vergüenza y toda su culpa por rebelarse contra mí, una vez que vivan seguros en su tierra, sin nadie que los atemorice. Esto será después de que los haya hecho volver de los pueblos y los haya reunido de las tierras de sus enemigos, siendo así consagrado en ellos a la vista de muchas naciones. Entonces sabrán que yo soy Adonai su Dios, ya que fui yo quien los hice ir al exilio entre las naciones, y ahora soy yo quien vuelve a reunirlos en su propia tierra. No dejaré a ninguno de ellos allá, y ya no ocultaré mi rostro de ellos, porque he derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Adonai Elohim. Esta batalla entre Dios y Magog es justamente a lo que se refiere Joel, el juicio de las naciones, en el cual Dios las atrae a la guerra y las destruye. Obviamente, quedarán algunos vivos de cada nación, pero creo que otros autores de la Biblia explican que los que queden vivos de cada nación serán todos creyentes. Quiero dejar algo en claro. Sea lo que sea que piensen que será el rapto, y para mí no está del todo claro qué es o cómo se verá, este no habrá ocurrido todavía. La batalla de Ezequiel 38 y 39 ocurrirá cuando los creyentes aún están aquí en la tierra, y sufrirán junto con todos los demás. Esto significa que debemos prepararnos para experimentar sufrimientos, escasez y daños, junto a nuestros vecinos que no son creyentes. Lo que se describe en Ezequiel y Joel a este respecto es un juicio nacional y colectivo, y no un juicio de individuos. La confianza en Yeshua
es salvación para el individuo, no para las naciones. Cualquier nación donde residamos será diezmada. Y todos lo experimentaremos. Entonces, como he enseñado en otras lecciones sobre los profetas menores, prepárense. Preparen sus almas y espíritus a través del conocimiento bíblico y una relación de confianza con Dios. Pero también sean prácticos y preparen sus despensas y hogares. Compren suministros para estar preparados y aprendan a usarlos ahora. Esto es algo que todos pueden hacer y deben ser responsables al nivel que mejor consideren y puedan. Es decir, sé que la mayoría de nosotros realmente no tenemos mucho conocimiento sobre cómo prepararnos bien o qué cosas adquirir. Por ejemplo, yo no recomendaría comprar una gama completa de alimentos congelados a largo plazo para su familia, que en teoría podrían durar un año o más. Eso es tal vez un poco exagerado y poco práctico. Más bien, solo se necesita una cantidad razonable y no hay que vaciar la cuenta bancaria para obtenerla o almacenarla. La mayoría de las personas necesita ayuda para tomar decisiones sabias e informadas sobre este asunto. Por lo que, tratándose de un asunto importante, haré algo que muy poco hago y recomendaré un sitio web donde pueden aprender y luego obtener los suministros de preparación necesarios del tipo y cantidad sensatos, sin que tomen decisiones impulsados por el miedo. Porque confío en la integridad de esta gente. Visiten la página practicalprepco.com, practicalprepco.com, y allí obtendrán la información y los productos que necesitan para proteger a sus familias, pero también les ayudará a evitar exagerar y comprar cosas que no deben comprar o ser estafados. La preparación es un proceso, no una gran compra repentina. Estoy seguro de que cuando llegó la pandemia del COVID, muchas personas habrían deseado tener cierta preparación general de antemano. En nuestros días, estos eventos trascendentales suceden rápidamente, con muy poca advertencia, y las realidades pueden cambiar literalmente de la noche a la mañana. Pero los creyentes hemos sido advertidos. No tenemos excusa para no prepararnos, por lo que debemos prestar atención y actuar, y no posponerlo. Si alguien conoce bien la Biblia, el verso 10 es un poco irónico. Miren lo que dice el verso 10. A las naciones, los enemigos de Israel, se les dice que hagan ¿qué? Que forjen espadas a partir de sus rejas de arado y lanzas de sus podaderas, es decir, los objetos metálicos usados para la producción pacífica de alimentos ahora deben fundirse para forjar armas de guerra. Sin duda, esto debe entenderse, al menos en parte, como una expresión de una nación que pasa de tiempos de paz a estar en pie de guerra. Y digo que es irónico, porque leemos lo siguiente en Isaías capítulo 2. Esta es la palabra que Yeshayahu, es decir, Isaías, hijo de Amós, vio concerniente a Judá y Jerusalén. En el Aharit Hayamim, el monte de la casa de Adonai, será establecido como el monte más importante.
será considerado más alto que los otros collados, y todos los goyim, los gentiles, confluirán a él. Muchos pueblos vendrán y dirán: venid, subamos al monte de Adonai, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará acerca de sus caminos, y andaremos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la Torá, la palabra de Adonai desde Jerusalén. Juzgará entre las naciones, y arbitrará por muchos pueblos. Entonces forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. Las naciones no alzarán la espada entre sí y no se adiestrarán más para la guerra. ¿Lo ven? Pasarán de estar en pie de guerra a un tiempo de paz. Así como Ezequiel estaba directamente relacionado con Joel, también lo está el capítulo 2 de Isaías. Fíjense que esto se refiere a Judá y Jerusalén, tal como lo vemos en Joel. La ironía es que después de que Joel les dice a las naciones que conviertan sus herramientas agrícolas en armas de guerra, ahora Isaías dice que las naciones volverán a convertir sus armas de guerra en implementos agrícolas, porque no habrá más conflictos ni guerras. No más guerra contra Israel, ni tampoco de nación contra nación. Una nueva era ha comenzado. Dios ha atraído a las naciones al valle de Josafat. La guerra ha sucedido. Las naciones han sido juzgadas y derrotadas, y todo lo que queda son creyentes en Jehove, y debo asumir que eso también significa que estas mismas personas son creyentes en el Mesías Yeshua. Y debido a esto, los gentiles de todas las naciones dirán: vamos a Israel, vamos al Monte Santo en Jerusalén y adoremos. Y se nos dice que de Sión, que es una palabra reservada para la Jerusalén redimida, saldrá ¿qué? La Torá. En la mayoría de las Biblias en español, en Isaías 2:3 dice que de Sión saldrá la ley. Esta es una mala traducción. La palabra que está en el texto hebreo original es Torá. Ahora recuerden que esto representa un tiempo muy posterior al primer advenimiento de Cristo, y tal vez durante esta gran guerra, Yeshua ya haya regresado. La batalla de Armagedón ha terminado. La guerra ha terminado, las naciones están quietas, y el profeta Isaías dice que el conocimiento de la Torá saldrá de Jerusalén a las naciones, en las que, según creo, ahora solo habrá creyentes. Amigos de raíces hebreas y mesiánicos, qué bueno es tener una ventaja en esto, ¿no? Oro fervientemente para que nuestros hermanos y hermanas en el Señor, los que dicen ser cristianos y van a muchas iglesias denominacionales, finalmente vean que la Torá también es para ellos. Y se den cuenta de este hecho antes de que ocurran todos estos horribles eventos. Las palabras finales del verso 10 creo que van mejor con las primeras palabras del verso 11. Es decir, los versos 10 y 11 se leerían mejor si el verso 11 dijera: que el débil diga, soy fuerte. Apresuraos, venid, naciones circundantes, reuníos, haz descender tus guerreros Adonai. Este arreglo sería mejor, porque los débiles que dicen ser fuertes se refiere a los que quieren ser guerreros y luchar contra Israel. Pero según los estándares antiguos y modernos, los débiles no luchan como guerreros. Ese es un trabajo solo para los fuertes. A través de estas palabras, Dios le dice a cada nación: los reto. Traigan a todo el que sea remotamente capaz de pelear y que quiera pelear contra Israel al valle de Josafat, para que él pueda juzgarlos allí también por su intención de dañar a su pueblo. Aquí también se introduce la idea de prisa y brusquedad. Si bien esto podría indicar varias cosas, yo creo que significa que esta guerra ocurrirá de repente. Un día,
Aunque podría haber una gran cantidad de insultos lanzados contra Israel, de la noche a la mañana esos insultos se convierten en una determinación rabiosa de las naciones de atacar a Israel, lo que al final hacen, ya sea como coalición o por separado. ¿Cuál será la provocación final para atacar? No lo sé. Lo que debemos entender aquí es que esa prisa profetizada, esa guerra repentina, no era algo posible para los militares en la antigüedad. Tomaba meses planificar la batalla y poner toda la logística en sitio. Es ahora en tiempos modernos que casi todas las naciones tienen ejércitos permanentes, suministros listos para reaccionar rápidamente. Estos ejércitos suelen tener grandes suministros de armas, municiones, alimentos y artículos de apoyo almacenados para un posible conflicto, listos para ser usados. Tenemos métodos rápidos para desplegar tropas por aire y formas aún más rápidas de lanzar municiones dañinas sobre el enemigo a través de cohetes y misiles que pueden llegar a Israel desde cualquier parte del mundo tras solo 30 minutos de su lanzamiento. Lo que sea que Joel ha profetizado va a suceder repentinamente, con poca o ninguna advertencia. El verso 12 continúa con las mismas ideas y más o menos repite las declaraciones anteriores. Dios llama a las naciones a esta guerra porque esta guerra es el juicio de las naciones. Esta guerra es el vehículo de la ira de Dios sobre las naciones. Están condenadas en el instante en que decidan luchar, aunque no sé exactamente cuánto tiempo durarán los combates, antes de que las fuerzas de las naciones sean aniquiladas y los ejércitos simplemente ya no existan. Una cosa que debemos notar, sobre todo después de mencionar a los filisteos y a Fenicia, es que Dios parece estar dirigiendo esta instrucción a las naciones que se preparan para la batalla, y son principalmente las naciones que rodean a Israel, es decir, las naciones de lo que podríamos llamar vagamente el Medio Oriente. Esto ciertamente no excluye a otras naciones, pero debemos entender esto desde la cosmovisión del siglo IX a.C. Fueron las naciones más cercanas a Israel las que los hostigaron regularmente, y con el tiempo exiliaron al pueblo, a diferencia de las naciones lejanas en lugares que nadie sabía que existían. En el verso 13, se usan 3 ilustraciones como metáforas, con términos agrícolas muy familiares para la gente de esa época, y se usan para explicar cómo Dios tratará con los enemigos de Israel, Judá y Jerusalén. El grano, las uvas y las aceitunas, que representan a todas las naciones malvadas que se han reunido. Y esto no es con la intención de dividir esas naciones en 3 grupos, pero aquí dice que están listos para la siega. Hay muchas declaraciones en el Nuevo Testamento y en profetas anteriores del Antiguo Testamento que hablan precisamente de este evento. Yeshua dijo lo siguiente en una de sus famosas parábolas en Mateo 13, del 36 al 43. Entonces dejó a la multitud y entró en la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron: «Explícanos la parábola de la cizaña del campo». Él respondió: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. La buena semilla son las personas que pertenecen al reino, y la cizaña son las personas que pertenecen al maligno. El enemigo que los siembra es el adversario, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, así será al final del siglo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino todas las cosas que hacen pecar a la gente y a toda la gente que está lejos de la Torá, y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes.
Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos que oiga. Vemos entonces que el capítulo 4 de Joel se está reproduciendo aquí. En Jeremías encontramos un tema similar. Jeremías 51, verso 33. Porque así dijo Adonai Tsebaot, el Dios de Israel: la hija de Babilonia es como una era en el tiempo de ser hollada. Dentro de poco tiempo le llegará el momento de la siega. Y de nuevo en Apocalipsis capítulo 14, versos 18 al 20, y salió del altar otro ángel que estaba a cargo del fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz afilada: usa tu hoz afilada y vendimia los racimos de uvas de la vid de la tierra, porque están maduras. El ángel blandió su hoz sobre la tierra, vendimió las uvas de la tierra y las arrojó en el gran lagar del furor de Dios. El lagar fue pisado fuera de la ciudad. Y del lagar salió sangre que subió hasta los frenos de los caballos por 320 kilómetros. Hay otros pasajes que usan la misma metáfora agrícola para describir la batalla de los tiempos finales, la guerra que pondrá fin a todas las guerras, lo que resulta en la destrucción de las naciones gentiles del mundo, sobre todo las naciones del Medio Oriente, que han dañado a Israel en un momento u otro por tanto tiempo. Lo que indican estas declaraciones es que las naciones ya están completamente maduras y finalmente están listas para la siega. Es decir, a lo largo de los milenios, lentamente han desarrollado tanta maldad que ahora están completamente maduras, desbordando el mal al máximo. Y ese mal se expresa especialmente como un odio hacia Israel y al pueblo judío. Por lo tanto, escuchen bien esto. Ya todas las oportunidades han pasado para que esos pocos que ven la maldad decidan volverse a la justicia y correr a los brazos expectantes de nuestro Dios y Salvador. Así que Dios no dará más tiempo para eso. Las naciones de la tierra están listas para la siega. Solo que esta siega no será puesta en los graneros, ni se convertirá en vino para ser utilizada simbólicamente por nuestro Padre Celestial. No. Esta siega solo se hará para quemar estos cultivos, que para Él no son más que cizaña y malezas, sin ningún valor, y los destruirá de una vez por todas. Será igual que en los tiempos de Noé. Y se podrían haber usado las mismas metáforas e ilustraciones agrícolas para tantos siglos de la creciente maldad del hombre, aunque no se usaron en Génesis con respecto al gran diluvio. Pero el resultado final es el mismo. Solo los justos en el Señor sobrevivirán la ira de Dios. Nos detendremos aquí y continuaremos el capítulo 4 de Joel la próxima vez. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de Torah Class.